Arratsaldeon, buenas tardes, ongi etorri guztiei. Gaurkoan abenduan izan behar zuen ekitaldia berreskuratu dugu. Recuperamos hoy con ganas, seguro, por parte de todos los que habéis asistido y por el mismo Gonzalo, la presentación de Conoce tu ciudad que se iba a realizar en el mes de diciembre. Entendemos que con muchas ganas porque las 4 visitas guiadas que se han programado para este fin de semana están completas. Él es doctor en Historia del Arte y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. También es director de una revista científica, Cuadernos de Arquitectura y Fortificación. Recibió ya en el año 2011 un premio, Manuel Corchado, de investigación histórico-arqueológica sobre arquitectura militar, y ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito de los castillos y en proyectos de restauración. Conoce muchísimo Hondarribia porque es, comentábamos antes, la tercera generación de bañistas que conocen y que disfrutan de Hondarribia. Y bueno, pues como él ha comentado, tenemos una plaza fuerte y un patrimonio histórico de un gran valor en Hondarribia, y creo que todos los que estamos aquí somos muy conscientes de ello y lo valoramos. Es que ricasco, Gonzalo, disfrutar de este rato que nos va a regalar. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que han acudido a esta convocatoria, una convocatoria muy deseada, porque es, después de 2 aplazamientos por temas médicos, pues al final he conseguido llegar y poder estar aquí para darles esta conferencia sobre el castillo de Hondarribia, una conferencia que quisiera primero agradecer a Arma Plaza Fundació y al Ayuntamiento de Hondarribia pues el haberme invitado y haberme dado la oportunidad, a pesar de mis problemas y mis aplazamientos, de poder ser yo quien aborde esta comunicación. Y, por supuesto, en un lugar de 2 temas que me apasionan personalmente, a pesar de que soy bañista. Uno es Hondarribia, donde ya llevo muchos años viniendo, y otro es la fortificación, que es mi especialidad como doctor en patrimonio arquitectónico. Entonces, también les ruego disculpas si me enrollo mucho o si hay algún momento donde divago. Intentaré ser conciso, pero son temas que realmente muy complejos de tratar y que espero estar muy centrado y no aburrirles, y que tengan una visión de este magnífico edificio que tenemos aquí, que muchas veces pasamos por delante de él y no sabemos la rica historia que atesora y la singularidad que tiene, ya que es un caso, por lo menos yo no conozco un caso parecido en la península a lo que se hizo en este castillo. Aquí tenemos una imagen vista aérea de Hondarribia, una imagen actual donde todos podemos reconocer lo que es el perímetro del recinto fortificado, con los baluartes ya del siglo XVI y del siglo XVII, con el castillo y la plaza de armas, pero una visión de un conjunto que ya está muy alterada por el propio crecimiento urbano de la villa. Supongo que muchos de ustedes han conocido una Hondarribia anterior al gran crecimiento de los años 60-70, donde todavía se mantenía esa relación que había entre la fortificación y el entorno, que en el caso de Fuenterrabía, de Hondarribia, fue fundamental y que ahora mismo es muy difícil de identificar y de apreciar, pero que fue determinante, como les digo, no solamente en la configuración del recinto fortificado, sino en la propia configuración de este castillo, por algo que les seguiré explicando a lo largo de la conferencia. Como le comentaba antes a María, Hondarribia tiene una cosa que yo no conozco en Europa, salvo en zonas del norte de Italia y algunas zonas de Francia, no conozco un lugar como este, donde haya tanta fortificación, tan variada en tipología y con tantas cronologías distintas, desde el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e incluso hasta después de la Guerra Civil. Es un caso único. El patrimonio que atesora Hondarribia fortificado es increíble y la verdad es que merece la pena su conservación, su divulgación y que todo el mundo tenga el acceso a él porque, como repito, es un caso singular prácticamente, desde luego en la península y desde luego en Europa, es de los mejores conjuntos fortificados que existen. La conferencia va a versar sobre el castillo, sobre este elemento singular.
No voy a entrar en demasiados datos históricos, sino en analizar lo que es la fortificación, cómo evolucionó y por qué evolucionó de esa manera. Y dejo al margen, dejo al margen las fortificaciones del recinto fortificado como tal, las murallas medievales y los conjuntos de baluartes, medias lunas y rebellines que se hacen posteriormente. En este caso, como digo, me voy a centrar en este castillo que ha sido poco atendido por la historiografía y por los investigadores que han tratado sobre la fortificación hondarribiarra. Como les decía, Hondarribia ha sufrido muchos cambios en su entorno desde los años 60. Esto es una fotografía del año 46, si mal no recuerdo, donde todavía se ve esa relación que había entre el recinto fortificado y el entorno, que tanto determinó su configuración. Aquí tienen una secuencia panorámica de fotografías tomadas desde la terraza del castillo del año 1943, donde se ve perfectamente todo este entorno. Ven aquí, empezamos en la zona de Santa Engracia, la Campiña, ahí está Guadalupe, y vamos bajando ya hacia la Marina y hacia la zona de la Magdalena. La pérdida de este entorno natural, la pérdida de esta visión que tenían ellos entonces cuando hicieron el castillo, es importante y es lo que ahora vamos a abordar. Porque Hondarribia, dentro de una serie de consideraciones generales que quiero hacer antes de entrar en la propia historia del castillo, Hondarribia tiene un problema como fortificación, que lo sabían los que lo hicieron, y sobre todo a partir del siglo XVI, y lo supieron, evidentemente, todos aquellos que vinieron a conquistarla. Y es que Hondarribia no es la cota dominante del entorno. En la época medieval sí lo fue, pero a partir del siglo XVI, cuando la guerra va avanzando, los avances tecnológicos de la artillería permiten mejores y más largos disparos, el hecho de que Hondarribia no sea la cota dominante del entorno es un gran problema y es lo que supuso las constantes derrotas y las constantes invasiones que sufrió la plaza. Evidentemente, ellos sabían que tanto en la zona de Santa Engracia, lo que puede ser después aquí, estas alturas, en la zona de la Magdalena, detrás de la Marina, tienen más altura y dominan a la plaza fuerte. Esto es una fotografía antigua, tomada desde arriba de Santa Engracia. Ahora ya no se puede tomar esta percepción de la relación que había. Como verán, evidentemente, cualquiera que se asentara aquí dominaba perfectamente con el disparo todos los baluartes del recinto fortificado e incluso el caserío y el propio castillo. Lo mismo sucede en el otro lado, donde, tomada más o menos en la zona de la Magdalena, donde está ahora el día más o menos, que igual sucede que quien asiente aquí su artillería puede batir también toda la villa de forma fácil y con difícil defensa por parte de los ocupantes. Y como les decía, todos aquellos que asellaron Hondarribia a lo largo de la historia, sobre todo a partir del siglo XVI, supieron de estas carencias y las aprovecharon. Este es el caso, por ejemplo, del ataque que hace Berwick, el duque de Berwick, en 1719, donde la villa se rinde después de unos días de asedio cuando hacen una serie de brechas en la fortificación, sobre todo en la zona del baluarte de la reina. Y como verán, aparte de la zona de la Campiña, el camino de Jaizkibel, Berwick asentó la artillería en la zona más o menos de la Magdalena y sobre la ermita de Santa Engracia, donde pudo batir fácilmente toda la zona del baluarte de la reina y la cortina de San Nicolás. Toda esta zona de Hondarribia es la zona más débil de la fortificación. Al otro lado, Hondarribia tiene el Bidasoa y tiene la marisma. Es verdad que esta zona de aquí, cuando bajaba el Bidasoa, se podía atravesar, pero es un terreno muy inestable y sobre todo es un terreno donde un gran ejército moverse era complicado. Generalmente lo que hicieron a lo largo de la historia los que asellaron Hondarribia es venir a través de Irún, rodear por detrás de Santa Engracia y asentar sus reales, sus campamentos en toda esta zona de aquí y ya desde aquí batir y asellar la villa.
Para resolver estos problemas de Hondarribia se intentaron buscar muchas soluciones. Una de las primeras que se hizo, después, sobre todo, del famoso asedio de 1638, fue intentar ocupar la zona de la Campiña, la zona que va hacia Jaizkibel, con este enorme Ornabeque, es un proyecto de Langot de 1726, para que el enemigo tuviera que aposentarse mucho más atrás y no pudiera acercarse ni minar ni acercarse a la zona de murallas. Pero también él plantea, conociendo este problema con las cotas de alrededor, él plantea dos rebellines, uno que protegería el acceso a Santa Engracia y otro a la zona de detrás de la Marina, de la zona de Madalena, para evitar que de ahí también se asienten los cañones enemigos. Otro proyecto que se hizo fue mucho más sencillo y que fue directamente desmontar estas cotas, picarlas a base de pico y pala y rebajarlas a una altura más o menos parecida a las de la villa, y con toda la tierra que se había conseguido, depositarla en esta zona para que fuera mucho más plana. En vez de tener tantas ondulaciones el terreno donde se podía refugiar el enemigo, con la tierra que se sacara de aquí, ponerla en esta zona y hacer una llanura donde no se pudiera esconder cualquiera que quisiera asediar la plaza. Ninguna de esas soluciones se llevó a cabo por costes y porque realmente después se demostró que el problema es que la propia fortificación era ya ineficaz para la guerra a partir del siglo XVI. En cambio, como les decía, en la zona del castillo, como verán, es una zona mucho más inaccesible, donde el terreno es mucho más inestable, es difícil de transitar. Este corte natural defiende a la villa por esta zona. Y aquí se ve en un plano de 1700, efectivamente, cómo desde el castillo hasta lo que puede ser la zona del Bidasoa, la cota es bastante pronunciada y es de difícil acceso. Por eso las fortificaciones siempre se dispusieron, como les decía, en la zona de San Nicolás, entre el Baluarte de la Reina, Baluarte de San Nicolás y Baluarte de la Magdalena. Otra consideración general es cómo se tomaba un castillo como este, cómo se podía asediar, las formas de asediar estos castillos y conquistarlos. Evidentemente, antes de la evolución de la artillería, pues había tres maneras. Una era con cañones muy sencillos, como las lombardas y bombardas, era disparar a las coronaciones, a las almenas, de tal manera que una vez derribadas las almenas, los defensores no tenían protección y no podían defender la vertical del muro. Y si no puedes defender la vertical del muro, el atacante se puede acercar aquí a la base y derribarlo. Otra manera muy frecuente era excavar minas, como este dibujo de Simone Martini. Se hace un enorme túnel, que era muy costoso de hacer y peligroso, se llega hasta la base del muro, se coloca explosivo, se sale pitando, se prende y la explosión derriba el muro. Y la forma más frecuente de conquistar un castillo fue siempre la negociación, el asedio. Al fin y al cabo era muy costoso tanto para los defensores como para los atacantes los cercos, y al final se acababa negociando y al final casi todos los castillos se tomaron vía negociación y no vía lucha. De hecho, en Hondarribia, en varias ocasiones, los cercos se resolvieron negociando y con una rendición pactada entre asaltantes y defensores. En el caso del castillo de Hondarribia, evidentemente, por su posición, era imposible minarlo, hacer esos túneles con minas explosivas, pero después, cuando evolucionó la artillería, sí era posible abatirlo con los cañones. Cuando ya mejoró, piensen que un cañón del siglo XVI y del XVII tiene un alcance en tiro raso de 2 kilómetros, más o menos, con lo cual podían disparar desde muy lejos y alcanzar el castillo. Otra cuestión que tienen que tener los castillos, siempre el castillo de Hondarribia lo tenía, era un espacio libre alrededor. Es necesario básicamente para poder controlar el territorio más cercano e impedir que los enemigos se acerquen hasta la base del castillo y puedan derribar los muros. Es lo que es actualmente arma-plaza, la plaza de armas, que es un término que no se aplicaba en la Edad Media, se aplicó ya posteriormente, y que en su actual configuración, este espacio libre delante del castillo,
no es medieval, sino que se hace en 1570, se demuelen una serie de casas que estaban muy pegadas al castillo porque se dan cuenta que necesitan ese espacio libre para poder defenderlo. Y entonces este espacio se conforma, más o menos en 1580, se empieza a tomar la forma que tiene actualmente. Y por último, y importante en los castillos y también en este, es que hay un axioma en la fortificación, que es que sin agua no hay fortificación. Tú puedes tener el castillo más grande con más torres, bocas de fuego y cañones, que si no tienes agua aguantas exactamente una semana. Entonces, los castillos tenían aljibes, tenían pozos, tenían sistemas de captación y de guardar agua, se gastaban mucho dinero, y en el caso de Hondarribia, el castillo cuenta con un pozo, posiblemente de origen medieval, y curiosamente el resto de la fortificación, el resto de la villa, apenas tenía pozos. Cuando los franceses ocupan la villa en 1521, se dan cuenta de que apenas hay agua dentro de la villa, apenas hay pozos, algo esencial para poder defenderla. Y lo primero que hacen dos cosas. Una, expulsan a todo el mundo de aquí, a todos los hondarribiarras, los echan de la villa, y después hacen pozos para poder aguantar el más que probable, y como si fue, asedio posterior del Reino de Castilla para retomar la plaza, y hacen varios pozos de que se considera, por ejemplo, el llamado Pozo del Francés. Bien, el asunto ahora es, con estas consideraciones previas de cómo funciona un castillo, cómo se toma y los problemas que tiene Hondarribia, el castillo de Hondarribia es una fundación en origen del Reino de Navarra, tiene un origen navarro. Históricamente se ha vinculado a Sancho de Abarca, o sea, primera construcción que se hizo en el siglo X, con una ampliación después de Sancho VI, a finales del siglo XII, y posiblemente lo más seguro es que Sancho VII, antes de la entrada del Reino de Castilla aquí, hiciera otra remodelación de la fortaleza que habían construido. Esta última remodelación es la única que se tiene noticia, porque aparece mencionada, el castillo como tal aparece mencionado en el documento de 1200, cuando llegan a ese acuerdo Castilla y Navarra para que los castellanos tomen una serie de castillos, 11 concretamente, con la promesa de devolverlos, cosas que después el Reino de Castilla no hizo ni caso y se los quedó. En un auténtico juego, pues eso, de ladrones, porque realmente el acuerdo existía y tenían que haber devuelto los castillos a Navarra y nunca lo hicieron. ¿Dónde estaba el castillo navarro? Pues el castillo navarro original se sitúa aquí. Y se sitúa aquí por una cuestión puramente orográfica, topográfica, que es que quieren defender el Bidasoa, es muy importante el río como tal, es una vía de comunicación y una vía comercial, y quieren defenderse del otro lado del río. Y la cota más adecuada es esta de aquí. Aquí es donde fundan el castillo, que como verán en esta fotografía antigua, que se puede ver muy bien, la plataforma donde se asienta Hondarribia, Aldezaharra, tiene dos cotas diferenciadas, una sería esta y otra sería esta otra. Para un castillo medieval, evidentemente, este es el mejor sitio de emplazamiento, con una pequeña villa que posiblemente ocuparía esta primera plataforma, y después ya fue creciendo hasta el siglo XV, hasta ocupar todo el ancho de la plataforma. El problema que hay es que no hay documentación, ni hay dibujos, ni hay descripciones de cómo era este castillo que hicieron los navarros. Y no se sabe exactamente su morfología. Se sabe que existió, pero no se sabe exactamente cómo era. La teoría más aceptada es que el castillo navarro era, como esta recreación, era un castillo de planta cuadrada con torres esquineras, con cubos esquineros, ¿vale? Esta aseveración se hace también porque es el castillo que está metido dentro de este y que se conservan varios restos. Y se hace también, es una tipología muy frecuente, la planta cuadrada con cubos esquineros es la tipología muy frecuente ya a partir del siglo XIII, incluso en el siglo XII, se extiende por toda la península y lo cierto
es que no podemos afirmar que el castillo navarro sea esa planta. La historiografía, los investigadores hasta ahora han comparado el castillo de Hondarribia con otros dos castillos que procedían también del Reino de Navarra o que estuvieron en territorio navarro. Solamente conservamos un dibujo del antiguo castillo de Hondarribia, el anterior a este, que es este dibujo de Francisco Holanda, de 1538. Francisco Holanda, como ya explicó Fernando Cobos, vino aquí con labores de espionaje, quería saber cómo estaban las fortificaciones de Hondarribia para el rey portugués. Viene a ver el cubo de la Magdalena y, como verán, en el cubo de la Magdalena, que es lo que le interesa como espía, dibuja muy bien cómo es el cubo, pero el resto de la villa, que realmente le importa menos, la traza casi como un boceto y dibuja el castillo de Hondarribia antes de esta reforma. Es un dibujo que no podemos tener tampoco muy en cuenta, porque evidentemente, como verán, la traza es muy suelta y no hay mucho detalle y casi es un apunte, más que nada de lo que él recuerda casi que de la realidad. Es cierto que da idea de que hay una planta cuadrada o rectangular con torres esquineras y con un volumen intermedio que puede ser una gran garita o una gran torre en el centro de este paño de aquí, de este paño occidental, con algunas ventanas, pero, como digo, es un dibujo que tampoco permite sacar grandes conclusiones. ¿Por qué se piensa que el castillo navarro era un castillo de planta cuadrada? Pues porque dentro de este castillo permanece el castillo anterior a la reforma de 16. Y el castillo anterior, estos son sus muros de cierre, la planta cuadrada del castillo, ¿vale? Con el patio central, y se conserva todavía uno de los cubos, muy reformado, pero se conserva todavía uno de los cubos de ese antiguo castillo. Las excavaciones arqueológicas que se hicieron con la ampliación del parador sacaron a la luz otro cubo, situado en esta esquina de aquí, y viendo por dentro el propio castillo actual, vemos que el forro del 16, que es esta esquina de aquí, este es el muro antiguo, y el forro del 16 tiene un pequeño quiebro que se adapta más o menos a la forma del cubo. Reaprovechan en parte otra de las torres esquineras del castillo antiguo. Como verán, aquí lo tienen ustedes. Y esto fue un hallazgo muy interesante, aunque no se pudo datar porque no se encontró material arqueológico cerca que permitiera saber exactamente a qué época correspondería la construcción de esta torre. Castillos con planta cuadrada y con cubos esquineros, en Navarra había varios, y generalmente se ha comparado Hondarribia con dos. Uno es Pamplona, con el antiguo castillo de Pamplona, aquí lo ven también, corresponde también en planta a ese esquema. Lo que pasa es que hay un problema con este castillo, que es que el primer castillo de Pamplona lo construye el rey navarro entre 1308 y 1311. Si no lo construye, lo reforma y le da su forma definitiva. Cuando hace eso, Hondarribia lleva siendo castellana 100 años, con lo cual no se puede establecer una comparación directa. Y este castillo, que es el antiguo castillo de Pamplona, en un dibujo de Piñazo de 1548, este castillo, que se podría parecer a Hondarribia por la presencia de este volumen en medio, si recuerdan el dibujo de Francisco Holanda, en medio del paño, este volumen, las torres esquineras y tal, este es un castillo que hace Fernando Católico en 1513, con lo cual tampoco nos serviría de modelo para el castillo de Hondarribia, que si fuera navarro, porque es muy posterior. Y el otro castillo con el que se compara Hondarribia es con el castillo de Castroburdiales, en Cantabria. También territorio navarro, pero con la diferencia de que en el caso de Castroburdiales es planta rectangular, y el problema también que sucede es que este castillo, cuando se ha excavado, los cimientos, la parte más antigua del castillo, también corresponde a época castellana, no a época navarra, con lo cual tampoco nos serviría como un referente. Eso no quiere decir que los navarros no hicieran un castillo de planta cuadrada, como estos, pero quiero decir que estos dos referentes, que se suelen tomar como los de modelos para Hondarribia, por desgracia no podemos asegurarlo al 100%. Hay otra teoría
que da María José Noain, que es que los navarros construyeron este tipo de castillo, que se llama torre recinto, que es una gran torre central y alrededor se hace una barrera, un recinto con torres esquineras también, con cubos. Esto es un modelo que se da por todo el norte de la península, que se da en el Reino de Navarra, que se da en Álava, como por ejemplo en el caso de Mendoza, que se desarrolla mucho en el tiempo, tanto que incluso los navarros en el siglo XIV lo llevan a Guadalajara, cuando construyen el castillo de Guijosa en la guerra con Castilla. Es una posibilidad también, que el castillo de Hondarribia fuera así. Lo que hacen los castellanos cuando vienen en el siglo XIII es que derriban esta torre, donde estaba la torre hacen el patio y alrededor de ese patio las crujías de un nuevo castillo, que sería este castillo de planta cuadrada, ¿no? La cuestión es que este castillo de planta cuadrada, de época medieval, posiblemente reformado y ampliado por los castellanos a partir de 1203, cuando Hondarribia pasa a tener fuero y pasa a ser villa, es importante eso porque generalmente cuando alguien toma posesión de un lugar y se hace villa, una de las primeras cosas que se hace siempre históricamente es construir nuevas fortificaciones. No solamente porque tienes que defender un nuevo lugar, que a lo mejor te es hostil, que a lo mejor no quiere que estés ahí, sino porque también por un tema simbólico. Yo soy el nuevo señor que he llegado a Hondarribia y quiero demostrar que soy el nuevo señor. ¿Y cómo lo hago? Pues evidentemente construyendo, ampliando, reformando los castillos, que son los símbolos de señorío, que son los símbolos de poder señorial, sea un señor nobiliario, o sea la monarquía, o sea un señor eclesiástico. Evidentemente el castillo, que estaría situado en esta zona de aquí, según avanza la muralla de Hondarribia, se va quedando retrasado de esa muralla y va perdiendo interés, y va perdiendo interés militar. Hasta que llega la toma de Hondarribia del año 1521, que es un hecho de gran importancia para el castillo. Las fortificaciones de Hondarribia se estaban mejorando, estaban ya en una época de transición, con el baluarte de la Magdalena, ya en primer baluarte de la Reina, sobre el cubo anterior, pero los franceses, apoyados por una de las facciones navarras, no tienen mayor problema, hacen un par de brechas en la zona de San Nicolás y la villa se rinde y se entrega sin lucha. ¿Qué pasa? Que en 1521 aquí esto era territorio de Carlos I de Alemania, de España V de Alemania. Para el emperador esto es una afrenta, además en una situación muy delicada para Carlos V. No solamente es emperador del Sacro Imperio Germánico, que ya supone una presión enorme en demostrar que él está capacitado y que él domina el imperio, frente a Francia, que es su enemigo natural porque está en medio de sus dos posesiones, entre España y el imperio, sino que en España, en el reino, acaba de terminar la lucha contra los comuneros y necesita legitimarse, necesita demostrar que él manda. Claro, que el rey francés ocupe Hondarribia es un golpe muy duro para su imagen y se gasta mucho dinero y trae mercenarios de Alemania en una campaña muy costosa y muy larga hasta que consigue recuperar Hondarribia en 1524, 3 años después. El asedio lo que demuestra es que la fortificación está obsoleta y hace falta mejorarla. Y entonces empiezan las grandes modificaciones de la muralla de Hondarribia, que no voy a entrar en ellas, como es el baluarte de la Reina actual, el baluarte de San Nicolás, etcétera, de Leiva, etcétera. Y claro, el castillo, que ya se ha quedado muy retrasado de la línea de defensa, se abre un debate de qué hacemos con el castillo. Es un castillo medieval que ya no sirve para la guerra moderna, se ha demostrado. Y empieza ese debate. Lo tiramos, hacemos uno nuevo, ¿qué hacemos con él? Necesitamos el castillo porque necesitamos también dominar el Bidasoa un poco, necesitamos también la presencia de un elemento simbólico que demuestre que esto es de quién es, pero ¿qué hacemos con él? Porque no sirve para la guerra moderna. Y empieza un debate entre los ingenieros hasta que Juan Martínez de Lozaga, en 1542,
propone hacer sobre el castillo medieval una torre caballera para instalar encima artillería. Una torre caballera es un elemento que se conoce en toda la Edad Media, que es simplemente a una torre anterior le colocas encima otra torre de menor planta, con lo cual consigues mayor elevación y controlar mejor el territorio. Una torre caballera, por ejemplo, para que lo vean, son las que se hacen en el Castillo de la Mota o la torre caballera del Castillo de Barcience en Toledo. Y esto es lo que propone Olózaga en el primer momento, hacer esto, que es una solución rápida, barata, pero claro, se dan cuenta que no les sirve porque, entre otras cosas, tienen que subir aquí arriba de esa torre, tendrían que subir piezas de artillería muy pesadas para que tengan mucho alcance, y la torre no serviría. Además, el castillo propiamente dicho es un castillo antiguo que, en caso de que fuera abatido por la artillería de la época, no aguantaría el embate. Con lo cual se descarta esta solución y en 1543 propone otra nueva obra, que es crear este enorme forro alrededor del castillo medieval con lo que ellos llaman la plataforma, que es esa enorme terraza que sí está habilitada para situar en ellas piezas de artillería de gran calibre y de gran potencia, muy pesadas. Es en este momento donde el castillo toma su forma actual. ¿Vale? Como verán, es un enorme paño ciego, prácticamente, pero con ventanas también, porque evidentemente, al ser un forro de un castillo anterior, necesitan iluminar las dependencias interiores. Y no les importa abrir ventanas. Es algo que en la lógica de la fortificación sería erróneo. No abras ventanas en los castillos porque te entra todo por allí. Pero no les importa por una sencilla razón, porque esta cota está fuera del alcance de la artillería, que se pueda poner en Santa Engracia o se pueda poner en la zona de Magdalena. Mientras que esta cota, y fíjense que tiene impactos que tiene, eso es un muro pantalla enorme cerrado, porque eso es donde va a recibir, junto con la parte de arriba de la plataforma, donde va a recibir la mayoría de los impactos. Así que no les importa abrir una serie de ventanas y una serie de troneras en la parte inferior del castillo. ¿Cómo lo hacen? Pues evidentemente aprovechándose de la fábrica anterior. Por eso el castillo medieval, sea navarro o sea castellano, ha sobrevivido en gran parte, por lo menos en su traza. ¿Qué hacen? Este es el forro que vemos aquí, lo que da a Arma Plaza. Una enorme estructura con una bóveda de medio cañón, que es la que se considera más apropiada para soportar los impactos de la artillería, y que se apoya en el muro de cierre del antiguo castillo, que se engrosa un poco y se eleva en altura. Se crea la plataforma, que se apoya a su vez también en una barbacana que existía aquí. Una barbacana es un muro que protegía la puerta del castillo. Se derriba esa barbacana y se hace el forro, que por dentro no tiene más que pisos de madera, simplemente por un tema de coste y también por un tema de flexibilidad a la hora de organizar los espacios. La plataforma, como todas las torres de los castillos, tenía una cubierta de madera con teja. Actualmente, ahora cuando vamos a un castillo, vemos que todas las torres están descubiertas, cosa que no es verdad. Históricamente, las torres siempre estuvieron cubiertas, tanto por un tema práctico de climatología, había que hacer guardia y no vas a hacerlo lloviendo o nevando, y segundo, porque también protegía a los defensores del ataque. Y aprovechando que se hace este enorme forro para colocar la artillería aquí arriba, evidentemente el castillo se reforma y se amplía con estas crujías que también recogen el trazado del castillo medieval. ¿Qué se logra con esto? Evidentemente, darle un nuevo uso al castillo de Hondarribia, que de otra manera habría sido derribado. Es un caso singular, es un caso ejemplar, y no hay muchos de estos ejemplos en la fortificación de esta época, que un castillo medieval se haga esta adaptación para nueva artillería. Era más frecuente hacer estas adaptaciones en las barreras. El baluarte de la Reina es la prueba, por ejemplo, donde el baluarte de la Reina, si van ustedes ahora, van a ver el antiguo cubo medieval del baluarte y encima se pone el baluarte nuevo. Pero en un castillo, convertirlo en una plataforma artillera es un caso
casi único, muy singular. Esta enorme plataforma, que evidentemente ahora ha perdido la cubierta, efectivamente les permite dominar el entorno. No se aprecia con claridad, como les dije, por el desarrollo urbano de Hondarribia, pero los 4 puntos cardinales, con el problema que tienen en el siglo XVIII cuando se levanta la torre campanario y les impide hacer el disparo para cubrir la zona de la Puerta de Santa María. Y sobre todo les permite eso que siempre ha sido el talón de Aquiles de esta fortificación, que es cubrir Santa Engracia y la zona de la Madalena, que es donde la artillería enemiga se solía asentar, como les he explicado. En ese momento el castillo, que había quedado obsoleto, que había quedado fuera del recinto fortificado, no tenía sentido, vuelve a recuperarlo y se convierte en una de las piezas claves dentro de la fortificación de Hondarribia. Se mantiene a lo largo de toda la historia y, por supuesto, se mantiene activo y con mucha presencia en el asedio de 1638, donde recibe varios impactos, donde es atacado varias veces, pero se mantiene en funcionamiento y disparando hasta el último momento, y de hecho cuando llegan las tropas de rescate para romper el cerco, parte de las salvas de bienvenida a las tropas de socorro se hacen desde la plataforma del castillo. Aquí, al recrear este dibujo, se pone que faltaba la mitad de la cubierta, pero esto es porque está basado en este dibujo, que es un dibujo francés del asedio, que el problema que hay simplemente es que posiblemente perdió la cubierta durante el asedio o perdió parte, o simplemente el ilustrador quería demostrar que desde el castillo también se realizaban disparos y para eso lo dibujó de esta manera. Entramos entonces ya, superado el siglo XVII, en el siglo XVIII, que es otro cambio dentro del castillo. Se mantiene su condición de plataforma artillera, pero el castillo ya empieza a tener otra consideración, que es el de palacio. Es verdad que en el castillo siempre había vivido el gobernador de la villa, o el capitán que tenía a cargo de la villa de Hondarribia, pero ya en el siglo XVIII empieza a tener otra consideración el edificio. Va abandonándose un poco esa parte militar, empieza a tener más consideración de palacio, aunque siempre conservará una parte dedicada a almacenes y a cuarteles. Hondarribia tenía un problema también muy grave, Hondarribia, aparte de las cotas y demás, que es que no había alojamiento para los soldados. Aquí nunca hubo grandes cuarteles y había muchos defensores. En el cerco de 1638 dentro hubo 1000 defensores, de los cuales creo que sobrevivieron 400, más o menos. Pero 1000 personas viviendo aquí dentro, en aquella época, sin alojamiento, pues evidentemente ocuparon las casas particulares, ocuparon donde pudieron instalarse, evidentemente. Y el castillo en el siglo XVIII se convierte en el cuartel de Hondarribia, el principal cuartel de Hondarribia. De tal manera que lo que se decide es que esta primera zona, que es la que da Arma Plaza, es donde va a vivir el gobernador, y la parte que da hacia el Bidasoa es donde va a ser la parte de almacenes y los cuarteles de tropa. Se sigue ampliando el castillo con almacenes de pólvora, con almacenes para caballerizas, etcétera, que se van construyendo, adosándose al antiguo castillo, hasta que llega el momento final de la fortificación de Hondarribia y, por supuesto, de este castillo, que no solamente sobrevive al ataque de Berwick en 1719, que, como verán, utilizó la cota cercana y llegó a alcanzar el castillo, sino que hay que esperar al año 1794, cuando la Guerra de Convención supone el final de la fortificación de Hondarribia y del castillo. Esto es el castillo en 1700 y esto es el castillo en 1794, después de la voladura que hacen los franceses cuando se retiran de Hondarribia. Verán que toda esta parte posterior del castillo, donde había estructuras de madera voladas, toda esta zona de dependencias, los almacenes de pólvora, fíjense toda esta entrada, esta zona ahora mismo está en ruinas, pues cuando se van los franceses no dejan nada prácticamente en pie, y además lo hacen de forma, por desgracia, muy inteligente. ¿Cómo inutilizas la parte militar de este castillo? Pues ustedes pensarían, bueno, derribamos la plataforma, pero claro, derribar esta plataforma
costaría mucho dinero, muchos explosivos, sería muy peligroso. Dejamos la plataforma, pero destruimos lo que es el cuartel. Entonces, si no tienen dónde guardar los cañones, ni la munición, ni la pólvora, les podemos dejar la plataforma que no les vale para nada. Es mucho más sencillo derribar la parte posterior, que incluso es de mala fábrica, que tener que abordar la destrucción de toda la plataforma. Y es en este año, como verán, el castillo, cuando se hacen los planos después de la retirada francesa, en el 98, solo se pueden hacer los planos de los pisos que quedan en pie, que son los correspondientes a esta zona de la plataforma que da Arma Plaza. El resto ha quedado reducido más o menos a cota casi de suelo, en casi todo el castillo. Y este es un último momento que se intenta fortificar, se intenta utilizar con fines militares. Se empieza a pensar qué se hace con Hondarribia. Los franceses han demolido el baluarte de la Reina, San Felipe, Santiago, han destruido parte del castillo, y una de las soluciones que se da es convertir el castillo en el último reducto. O sea, de todo este enorme sistema defensivo, reducirlo solamente a este pequeño reducto con una especie de ornabeque, de medio ornabeque, etcétera. Proyecto que al final no se ejecuta porque se dan cuenta que, aunque lo hagan, Hondarribia ya militarmente no tiene ningún valor. Ya con la destrucción sufrida ha quedado totalmente inhabilitada y sin interés. Ya en ese estado de ruina, en ese estado de abandono, en 1844-46, la villa deja de ser villa fuerte, una villa militar, y se convierte en una villa normal y corriente. Y deja de estar al mando de un gobernador o de un capitán. Y en ese momento es cuando el ejército, el ministerio del ejército entonces, de guerra, abandona la propiedad, deja la propiedad del castillo de Hondarribia y pasa a manos del ayuntamiento. Se lo cede para que lo mantenga, y el ayuntamiento, pues evidentemente, un edificio de estas características en tan mal estado, pues no se quiere hacer cargo de él. No tiene medios. Es verdad que durante las guerras carlistas se ocupa varias veces, pero por tropas, simplemente para descansar, no tiene valor militar. Y el ayuntamiento, después de la Tercera Guerra Carlista, en 1873-74, ya decide desprenderse de él y lo vende a particulares. Y el castillo entonces se convierte en una ruina pintoresca, donde los extranjeros emocionados cruzan la frontera y cruzan el Bidasoa para venir a ver las ruinas de Hondarribia, en ese amor que les sienten a todo lo que está más al sur de los Pirineos, como si esto fuera, no sé, un espectáculo. De hecho, lo comentaba otro día Noemí, que me viene fenomenal las imágenes de la Semana Santa, porque una de las cosas que más les atrae es venir a ver la Semana Santa. Cuando salen los pasos y cuando se hacen las procesiones, vienen en riada desde Biarritz, hay hasta atascos para poder llegar hasta aquí. El propio futuro rey, entonces príncipe de Gales, futuro rey Jorge, viene a ver la procesión de Hondarribia porque les llama tanto la atención. Y en este marco tan incomparable, en un marco de ruinas, ver las procesiones para ellos era como wow, el culmen de lo pintoresco. Y el castillo, por desgracia, entra en esa dinámica, más que nada como un magnífico telón de fondo para esa imagen romántica que se tenía de todas estas cosas, que se contagia en algo tanto como las postales. Empiezan a generalizarse postales donde, para venderle esta ruina y que vengan a Hondarribia, pues se utiliza el patio del castillo, donde se convence pues, a una pobre mujer que se ponga ahí con un cántaro que queda muy bonito, muy pintoresco, o a un soldado de los que protegían la frontera, y si no encontrabas gente, pues venías y sacabas de las ruinas del castillo pues, los restos de una bombarda del siglo XIV, lo ponías ahí más o menos acomodado, que quedaba muy bien, muy pintoresco, y hacías la foto y vendías la imagen del castillo como algo, pues eso, pues para venir a visitar, pero sin ningún uso, simplemente se seguía degradando y seguía en abandono. Tenía usos parciales, pero no se mantenía. Evidentemente, el abandono, y ya que sea un edificio particular civil, conlleva también que todos los edificios alrededor que se habían construido como almacenes se convierten en casas particulares.
Aquí tienen una fotografía donde se ven las 3 casas que existían sobre los antiguos almacenes de pólvora y caballerizas, que se empiezan a construir a principios del siglo XX. Villa Josefina es la más espectacular, entre otras cosas porque cuando se derribó se encontró que aquí abajo estaban los restos de los almacenes de pólvora, que son absolutamente espectaculares, y se pudieron localizar con el derribo de Villa Josefina, que se produjo en la década de los 80 para la ampliación del parador. O, ¿ves? El antiguo parque de artillería para la viuda de Instander, por ejemplo, que es esta casa de aquí, o esta casa también, que se construye aprovechando parte también de las caballerizas, que es esta casa de aquí blanca. También el castillo se utiliza para eventos sociales y políticos del ayuntamiento. Por ejemplo, cuando se pone la primera piedra del ensanche del Puntal, en la década de los años 20, el ayuntamiento celebró una comida de celebración en la terraza del castillo, para celebrar el inicio del ensanche. Este proceso se rompe en el año 1928, cuando ya saben ustedes que por aquí era frecuente que viniera monarquía de vacaciones, sobre todo a Donosti, pero siempre hacían escapadas a Hondarribia, donde también tenían sede de veraneo muchos nobles y muchos altos burgueses de Madrid. Y en una de esas visitas, la reina María Cristina, enamorada de este lugar, visita el castillo en el año 1928, como digo, y ve el estado tan lamentable que tiene, que lo que hace es acudir al ayuntamiento y decir que ella está dispuesta a ayudar, a promocionar, incluso a buscar fondos para que el castillo se reconstruya y se salve. El ayuntamiento, no sé si entonces era Sagarzazu el alcalde, pues entra al trapo, evidentemente, y porque la promoción real lo vale, y en el año 1929 compra el edificio al particular que lo tenía. Para conmemorar la iniciativa real y la presencia de María Cristina aquí y que el castillo cambia de manos y se vende como que el nuevo renacer del castillo y se vende con esa grandilocuencia propia del alcalde de entonces, se coloca esta placa a que acude el presidente del Consejo de Ministros, Miguel Primo de Rivera, en el año 1929, pues, con asistencia pues, del alcalde y de todos los miembros de la corporación municipal, etcétera, etcétera. Y efectivamente empieza la última etapa ya de historia del castillo, que es la que está dedicada fundamentalmente a su uso turístico. Lo primero que hace Hondarribia es que está fantástico comprarme un castillo, pero ahora ¿qué hago con él? Y cuesta una pasta, con perdón, restaurarlo y ponerlo en uso. Entonces, lo primero que hace el ayuntamiento, como hizo en 1840, es pasárselo a un particular. La propiedad se la queda él, pero la alquila. Y ese particular lo que hace es instalar un ascensor dentro del castillo para los turistas, que cada vez son más numerosos, puedan subir a la plataforma y tener las vistas tan espectaculares que se tienen del entorno de Hondarribia. Este ascensor, que estuvo en funcionamiento varios años, aquí tienen ustedes la caja de ascensor donde desembocaba en la terraza, esto con una puerta que imitaba un estilo medieval y demás, y es llamativo que se ha visto en la foto, si puedo, en esta foto, este elemento. ¿Vale? Vuelvo aquí. Cuando se hace la plataforma para subir los cañones no se subían a peso. Aunque tuvieras maquinaria para subir un cañón subirlo 3 pisos, hace falta mucha gente, mucho esfuerzo y posiblemente no suba. ¿Cómo se subían los cañones a la plataforma? Mediante rampas, que iban subiendo desde el piso de abajo hasta el piso de arriba. Y esas rampas desembocaban aquí, en la plataforma. Lo que pasa es que cuando la plataforma pierde el tejado original, inventan esta solución con este tejadillo para impedir que entre el agua al castillo. Por desgracia, la reforma posterior, cuando se hizo parador, ocultó ya completamente la huella de estas plataformas por donde subían la artillería hasta arriba, ¿no? La guerra civil paraliza cualquier actividad, es un corte dramático
en los impulsos pro de Castillo, y hay que esperar después ya a la dictadura del general Franco para que se vuelva a tomar ciertas actividades y cierto interés por la fortaleza. Este es el estado del castillo, en el año 56, quiero recordar. Como verán, bastante deteriorado, sin apenas intervenciones, se había ya perdido el ascensor. Y se empiezan a hacer proyectos pues, muy acordes a la dictadura, ese sentimiento grandilocuente, megalómano que tienen todos los dictadores, y Franco no fue ajeno a eso, de hacer grandes cosas que no se veían, en el fondo eran más que espectaculares que otra cosa y que realmente, pues por suerte, no se llegaron a hacer, como fue este acceso monumental que se quería hacer a través de la brecha, de la llamada brecha de la muralla, para dar acceso a los turistas a través de una escalera de tipo imperial hasta el castillo. Proyecto que no se llegó a hacer, por suerte. Pero, tras varias intentonas, el castillo se sigue degradando. Aquí tienen fotografías del interior como estaba. La verdad es que fíjense cómo estaba. Restos, escombros, estas dependencias posteriores hechas pues, para albergar a gente que vivió allí ya en el siglo XX. El estado era pues, preocupante y alarmante. Hasta que en el año 1959 se empiezan a realizar exposiciones dentro del castillo. Conmemorando la paz de los Pirineos, se hace una gran exposición que, en coordinación con el Museo de San Telmo, y esa gran exposición se decide que se haga en el castillo. La cercanía de la isla de los Faisanes fue determinante en elegirlo. Es verdad que el ayuntamiento ya había empezado a hacer pequeñas obritas de conservación, pero esto fue el punto de inflexión. ¿Por qué? Porque aparte de construir estos arcos, que les permiten volver a atender una de las salas para poder exponer, evidentemente, sobre todo la parte de la plataforma se restaura, se limpia, se acondiciona para poder albergar estas exposiciones enormes que se hicieron para conmemorar la paz de los Pirineos. Evidentemente, ahí está muy acorde también con algo que pasó en la dictadura, que fue ese momento de desarrollismo, del turismo de masas, que afectó también a Hondarribia, evidentemente, donde empieza ya cada vez más gente, y donde fue fundamental en la historia del castillo la aparición del aeropuerto. El aeropuerto se construye en el año 1955, es un aeropuerto muy sencillo, casi para aviones muy limitado, pero curiosamente entre el año 63 y el año 68 se produce su ampliación. Se construye la torre, se construye la terminal actual, se amplía la pista del aeropuerto. ¿Por qué? Porque se quiere atraer al turismo en masa. Se quiere que este aeropuerto empiece a recibir cada vez más turistas. Y se promociona así, pero claro, hay un problema. Nos faltan alojamientos en Hondarribia. Tenemos un aeropuerto que hemos ampliado, pero no tenemos dónde alojar a la gente. Había hoteles, pero faltaba un hotel, que siempre fue una carencia de Hondarribia, hasta ese momento, faltaba un hotel de prestancia, un hotel que diera cierto lujo a la villa. Y es en ese momento cuando el Ministerio de Información y Turismo, en el año 1964, a instancias del Ayuntamiento, se fija en el castillo como posible emplazamiento de un parador. La solución de los paradores para los castillos es habitual, no solamente en la dictadura, sino que actualmente también, ahora yo les aseguro que cuando vas a muchos sitios y tienen un castillo, lo primero que piensan es en montar un parador, como si aquello fuera fácil y fuera viable, porque evidentemente hay muchos factores que determinan que un edificio se convierta en un parador, no solamente el hecho de que sea un edificio histórico. Pero en la dictadura eran otras épocas y se hacían las cosas con otros criterios. Y evidentemente, acorde a la aparición de un aeropuerto ya mucho más capaz, pues evidentemente el Ministerio de Información y Turismo dice necesitamos un parador en Hondarribia. Hay un primer proyecto, este es el estado que estaba el edificio en el año 64. Se ven aquí las reformas que se hicieron en el año 59 para la exposición.
Y tras una serie de tanteos y una serie de cuestiones previas, Manuel Sáiz de Vicuña, en el año 1966, hace el proyecto definitivo del Parador de Hondarribia. Proyecto que se inicia, este es el estado de la fachada cuando se inició el proyecto, y proyecto que se inicia en el año 1966 y tras 2 años, en el 68, se inaugura. El planteamiento del parador, pues evidentemente Paradores tenía una forma de intervenir pues que buscaba 2 cosas fundamentalmente. Primero era, como cualquier hotel, la comodidad de los usuarios. Entonces, si había que modificar escaleras, accesos, habitaciones, se modificaban, porque había que, sobre todo, que primar que el parador fuera útil y que fuera cómodo. Pero claro, también se estaba buscando una imagen. La dictadura, una de las cosas que hizo fue apoyarse en una falsa historia que permitió su legitimación. Franco llega al poder tras una guerra, tras un golpe de Estado. No tiene detrás la legitimidad de unas urnas, sino tiene la fuerza de las armas. Y una de las cosas que necesita la dictadura es decir, no, yo es que, vale, sí, ha sido una guerra, pero yo estoy legitimado por la historia, porque yo soy parte de una secuencia, yo me considero parte de una secuencia histórica que evidentemente yo modelo y yo adecuo a mis intereses. Y claro, dentro de esa imagen distorsionada de la historia, rehabilitar este tipo de fortificaciones les permite que de cara al turismo dar esa sensación de que hay una continuidad entre esa historia magnífica del siglo XV, del imperio y tal, y la dictadura de Franco. Para eso, ¿cómo lo hacen? No solamente con cosas haciendo cómodos los paradores, sino dándoles una imagen idealizada de castillos. Entonces, lo que hacen muchas veces es reconstruir imitando lo que había, para que no desentone demasiado y para que cuando veas el parador desde fuera y cuando tengas una vista desde el aeropuerto, donde sea del parador, te quede bonito y digas, qué interesante que es un castillo medieval, y no tengas a un ojo no entrenado, te parezca que efectivamente es un edificio antiguo. Se imitan los métodos constructivos, se respetan los volúmenes, las alturas, pero en Hondarribia el único problema que hay es que es un edificio relativamente pequeño. No permite un gran parador. Y en ese momento también, como les he comentado, está rodeado de edificaciones privadas. Con lo cual lo que se decide es hacer un parador mucho más pequeñito, donde se opta por poner las habitaciones en las plantas superiores, sobre todo mirando hacia el mar, hacia Francia, hacia el Bidasoa, mientras que la zona de la plataforma se dedica a la zona social del parador, o sea, el comedor, la zona de estar, etcétera, etcétera. Aparte porque no les permiten abrir más ventanas. Hubo un momento cuando hacen el proyecto y tienen que reconstruir, la Dirección General de Bellas Artes les llama al orden porque dice, oye, espera, que vais a empezar a abrir ventanas por todo el edificio y eso no se puede hacer. Hay que mantener la esencia del castillo. Entonces, como no pueden abrir más ventanas aquí de las que hay, pues evidentemente esto lo destinan a otros usos que no sean habitaciones, porque no puedes tener a un huésped metido en un zulo, evidentemente, en un sitio sin ventanas, no tiene sentido. Entonces, evidentemente lo ocupan todo en esta zona, y las plantas bajas y los sótanos se ocupan con las zonas de instalaciones y con las zonas de servicio como tal. Posteriormente, ya en los años 80, este pequeño parador se amplió en su configuración actual, ocupando la ubicación de las viviendas particulares, que ya les digo que permitió localizar restos de las antiguas dependencias de almacenes de pólvora, que son muy interesantes de ver. Localicé en el archivo del nodo el vídeo de la inauguración del parador. Si quieren se lo ponga, pues se lo... En el castillo de Carlos V de Fuenterrabía se ha inaugurado recientemente este parador, el Emperador. Con más propiedad, podríamos decir que lo que realmente se ha hecho ha sido habilitar un noble y antiguo palacio, adaptándolo a las exigencias del moderno confort, pero respetando en todo su sabor histórico.
Cuenta con 3 plantas y 16 habitaciones dobles, situadas en la parte norte del castillo, con vistas a Francia y al estuario del Bidasoa. Con el nuevo establecimiento, la red de paradores del Ministerio de Información y Turismo se ve notablemente enriquecida en una zona fronteriza. Llama la atención porque el único punto débil que tenía Hondarribia en este lado hacia el Bidasoa era la brecha, que es donde estaba el torreón de Bamba. Y se cae no porque los franceses lo derriben, sino porque se cae porque está mal hecho. Y se queda una brecha que, claro, hay tanto que hacer aquí, hay tantas batallas, hay tanto que mantener, que durante años dejan la brecha abierta, la tapan con tapiales, con estadales, pero no la llegan a rehacer. Y es después del asedio de 1638 que los franceses no llegan por allí. Es muy complicado traer un ejército a través del Bidasoa. En cuanto metas un ejército por allí, pero sí les preocupa que el ejército venga por Irún, supere San Nicolás y se meta debajo del castillo, donde no podrían hacer mucho tampoco, pero sí podrían refugiarse del tiro. Es imposible disparar, es imposible alcanzarles si se consiguieran meter donde la brecha. Y para solucionar eso, en el siglo XVII se proyecta el baluarte de Santiago para ocupar ese espacio de la brecha de la muralla, que está justo aquí debajo, que por cierto, brecha que después en el siglo XVIII los soldados que estaban aquí en la guarnición de Hondarribia utilizaban para 2 cosas, para escaparse y como cuarto de baño. Entonces se dedicaban ahí que es un problema también que les pasa a Hondarribia mucho, que la guarnición es bastante sucia. Y preocupa por un tema de salubridad, evidentemente. Los soldados hacen sus necesidades por donde pueden y al final se acaban escapando al Bidasoa a hacerlas. Y hay un momento donde el gobernador de la plaza dice, esto no puede ser, y construyen un pseudo cuartel en la parte de atrás del castillo para que ellos puedan ir a los servicios. El problema de la gente dentro de la villa es un problema que pasa a lo largo de la historia. A veces dan más problemas los ejércitos propios que los ajenos, porque la gente hay que trasladarla, y tiene que comer, y tiene que beber, y tiene que dormir. Y claro, ahora sí hay cuarteles, pero en el siglo XVI y en el siglo XVII no lo sabía. ¿Y qué hacía? Pues oye, si tienes que ir de aquí a Hondarribia, vas a pasar por Burgos, por Vitoria, y esas ciudades te van a dar de comer a ti, a todo tu ejército, claro, a tus costillares. Y los soldados estaban mal pagados muchas veces, y cuando llegaban a las ciudades hacían desastre. Tanto que en el siglo XVIII se les consideraba una plaga peor que la langosta. Y muchos pueblos de Castilla, cuando llegaban los ejércitos, por ejemplo, los ejércitos se negaban a acogerlos. Y aquí pasó. Aquí también sucedió que hubo muchos problemas con el alojamiento y con la conservación de la villa propiamente dicha. A pesar de que Hondarribia estaba exenta de pagar impuestos por alojar a los soldados, cosa que a muy pocas ciudades se les permitía ese privilegio, pero bueno, aquí esto era frontera y no había medios, con lo cual se les dio ese privilegio de poder alojarles sin tener que pagar a la monarquía por ello. Básicamente yo os he puesto los que generalmente se compara a Hondarribia, que son Pamplona y Castro, Urdiales. Pero es verdad que fueron 11 fortificaciones navarras que pasaron a mano de Castilla y que posiblemente fueron levantadas justo antes de la ocupación para intentar que no fuera así. Es un tema que sería interesante tratar. Sí, es un tema que sería interesante tratar y ver si realmente se adecua. Cuando digo que no puede ser la misma planta, no quiere decir que no sea la planta. Quiero decir, el problema que hay es que no se ha hecho un desarrollo, sobre todo arqueológico, que permita compararlos bien todos para saber exactamente a qué etapa proviene cada uno de ellos. Es posible que coincidan y que sea un ejemplo, que sean de la misma fase y que incluso ese castillo de planta cuadrada sea navarro. Lo que pasa es que la arqueología aún no lo ha podido demostrar.